Buenos días. Hoy tuvimos algunos inconvenientes en la clase virtual. Recuerde que nos funcionó muy bien el sábado, pero hoy el internet en el colegio pues estuvo muy mal y no pude hacer la transmisión en simultáneo con la clase que estábamos haciendo en forma presencial. De todas maneras, con el fin que no nos quedemos atrasados los unos respecto a los otros en la cuestión del tema, pues voy a grabarles este pequeño video. Hoy simplemente hicimos una introducción, el introductorio sobre lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también conocido como MUA o MUA. ¿Listo? Para esto pues vamos a revisar unos conceptos que ya hemos visto. Vamos a dar una idea general hacia dónde es que vamos y qué es lo que ustedes deben tener en cuenta para poder pues entender el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y poderlo aplicar a diferentes situaciones. ¿Listo? Empecemos primero que todo pues diciendo que nosotros vimos un movimiento que se llama el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, hablamos de rectilíneo porque era un movimiento que es en una sola dimensión. ¿Listo? Es decir, estamos yendo de lo que es simple hacia lo complejo. Vemos primero movimiento en una dimensión y luego en dos dimensiones y luego seguimos así explorando nuevas situaciones. Movimiento rectilíneo ya puede ser de manera vertical, de manera horizontal. Por ejemplo, de manera vertical, si yo dejo caer este objeto, el movimiento rectilíneo viaja en línea recta, o puede ser otro movimiento. ¿Listo? Pero una sola dimensión. Ya el movimiento en dos dimensiones sería un movimiento en el plano, eso lo veremos después. Este movimiento rectilíneo decíamos que era uniforme, es decir, uniforme, que no cambia, es constante. ¿Y qué era lo que era constante en este movimiento? La velocidad. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme es porque la velocidad es constante. La que me define a mí los diferentes tipos de movimiento va a ser la velocidad. La velocidad es la cantidad cinemática que define el estado del movimiento de los cuerpos. La velocidad es la que me define y por eso la tenemos nosotros presente para definir los diferentes tipos de movimientos que vamos a ver. Recuerden ustedes que la velocidad es una cantidad vectorial. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta eso, no es cualquier tipo de cantidad. Recuerden que hay una diferencia entre una cantidad escalar y una cantidad vectorial. La forma en que se hacen las operaciones con vectores es muy diferente a las operaciones con escalares, y que se diferencian principalmente las escalares de las vectoriales en cuanto a que las vectoriales hay que especificar la dirección sobre la cual actúan. Eso ya no lo hemos visto en un capítulo entero sobre vectores, hay que repasarlo de todas maneras. Entonces es una cantidad vectorial que tiene magnitud y tiene dirección. Tengan en cuenta también que la dirección en una cantidad vectorial viene especificada por el ángulo medido en una posición normal, no por el signo. Recuerde que es una cantidad vectorial, como la velocidad tiene la cabeza del vector o la punta del vector que marca el sentido, ¿ya? Que puede ser positivo o negativo, pero este es el ángulo que marca la dirección sobre la cual actúa. Hasta ahora pues hemos visto un movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme. En ese movimiento rectilíneo uniforme partimos de lo más simple, un movimiento que sí tiene velocidad. Si no tuviera velocidad estaría en reposo, estaría quieto. Pero un movimiento que tiene velocidad, pero esta velocidad para este movimiento rectilíneo uniforme
esta velocidad es constante en magnitud y era constante en dirección. ¿Listo? Eso era lo que me definía a mí este movimiento que acabamos de ver. Movimiento rectilíneo uniforme. Vimos las ecuaciones cinemáticas de movimiento y las gráficas de movimiento y la aplicamos a diferentes tipos de problemas. ¿Listo? Ahora vamos a ver un nuevo tipo de movimiento en la cual vamos a hacer un cambio en la velocidad. Ya esta no va a permanecer constante, sino la velocidad vamos nosotros a considerar que es variable en magnitud. Variable en magnitud. ¿Listo? Recuerde que esta era constante estos dos. Pero lo vamos a tener siguiendo manteniendo constante en dirección. ¿Listo? Esta es la constante. Hay una cantidad cinemática que me define a mí los cambios en la velocidad. Mide los cambios de la velocidad. Usted sabe que esa cantidad se llama la aceleración. La aceleración mide cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, ¿no es cierto? De aquí que a veces una silla. Entonces la aceleración mide los cambios de la velocidad. Pero fíjense que en este caso, aquí hay un cambio. La velocidad está cambiando. Pero es variable, pero solamente en magnitud. La velocidad tiene dos propiedades, que son la magnitud y la dirección. Cualquier cambio, ya sea en la magnitud, aparece una aceleración. O en la dirección, aparece otra aceleración. O en ambas, aparecen dos aceleraciones. Cualquier cambio en la velocidad hace que el cuerpo se acelere. Ya vamos a un poquito a profundizar este aspecto. ¿Listo? Aquí fíjense que esto permanecía constante, no hay aceleración. Esto permanecía constante, no hay aceleración. Y esa era una de las características del movimiento rectilíneo uniforme, que la aceleración valía cero, no hay aceleración, ¿no es cierto? No hay aceleración, porque esto permanecía constante. Aquí sí me va a aparecer una aceleración. ¿Por qué? Porque mire que está variando la esta. ¿Listo? Entonces aquí va a aparecer una aceleración. Va a haber un cambio en la velocidad a medida que transcurre el tiempo, ¿no es cierto? Pero ojo, que nosotros vamos a estudiar este movimiento. Fíjese aquí, este movimiento contiene estas características, se llama movimiento. Estamos estudiando movimiento, recuerden, estamos en mecánica estudiando el movimiento rectilíneo. Sigue siendo un movimiento en una sola dimensión, ya sea en caída o ya sea desplazándose sobre el plano, sobre el eje X, perdón, pero va a permanecer constante. Fíjense que es uniforme, pero no es uniforme en cuanto a la velocidad. Este movimiento era uniforme con la velocidad, era constante, ¿cierto? Mire, la misma velocidad, uniforme en velocidad, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Aquí le anoto, significa que la velocidad es constante, o sea, uniforme. ¿Listo? Aquí este movimiento es uniforme, pero en la aceleración. Y aquí viene la segunda condición para este movimiento, o sea, o limitante. No vamos a estudiar cualquier cambio en la velocidad. Es decir, no va a estudiar un movimiento en que primero tiene una velocidad de 10 y luego se pasó a 20 o a 30 y luego volvió a 5. Es decir, no va a haber un cambio caótico en la cuestión de la velocidad, sino que vamos a estudiar ese movimiento en la cual la velocidad está aumentando a un mismo ritmo, a una misma razón de cambio. Esto es una razón de cambio. La velocidad va cambiando en el tiempo, pero a una manera de que debe a la misma ritmo o razón de cambio. ¿Listo? Y por eso a este movimiento se le llama uniforme en cuanto a la aceleración. Si la velocidad está cambiando al mismo ritmo,
significa que la aceleración para este movimiento va a permanecer constante. ¿Listo? Es un movimiento con aceleración, pero constante, siempre va a ser la misma. Voy a revisarles el concepto de aceleración porque yo les hice una pregunta en la evaluación pasada y solamente como 5 o 6 estudiantes la supieron responder bien, ¿cierto? ¿Qué es la aceleración en términos de velocidad? Fue lo que les pregunté. Bueno, aceleración en términos de velocidad se lo voy a volver a repetir aquí con un ejemplo. La aceleración, recuerde que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, una aceleración igual a 10 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado? Voy a explicarlo en términos de velocidad. Significa esto que 10 metros por segundo es velocidad, que la velocidad está cambiando 10 metros por segundo por cada segundo. O sea que transcurre un segundo y la velocidad es 10, transcurre otro segundo, 20. Es decir, que si yo soltara de aquí el cuerpo desde un tiempo igual a 0, ¿ya? Desde una velocidad 0, aquí lo suelto, un cuerpo, ese cuerpo empieza a caer. Vamos a suponer que yo tengo este marca, lo estoy por allá encima de un edificio y lo suelto. Él empieza a aumentar su velocidad y cada vez su velocidad más y más velocidad. Cada vez adquiere más velocidad. De hecho, este es un movimiento